Si algo nos dejó la pandemia es una gran reflexión y una introspección a un montón de cuestiones que tienen que ver con lo anímico. Los mayores efectos, lo hemos hablado a lo largo de todos estos meses, a la gente grande, a los pibes. Y después hay un grupo sobre el que queremos también profundizar, es el grupo de médicos, el grupo sanitario, quienes estuvieron y están todavía en esa primera línea de batalla, que no se termina. No, imagínate, pero hace poco escuchábamos un médico de Entre Ríos que renunciaba, ¿no? Porque no solo que están al frente de la batalla y que están trabajando todos los días poniéndose en riesgo, sino también otras imágenes que, lógicamente, les duele, por decir, todo el esfuerzo que hago, el llevar por ahí el virus a la familia y por ahí ver estas fiestas clandestinas de las que tanto hablamos. También. Bueno, en ese contexto, hoy volvemos a conversar con alguien que a lo largo de estos meses, en varias oportunidades, nos acompañó para reflexionar, y es José Eduardo Abadi. Queremos preguntarte, estamos aquí Guido y Valeria, con Gus de vacaciones, pero aquí Guido en este estudio para preguntarte un poco esto. Me quedo con la figura del frente de batalla tan literal, ¿no? Porque si hubiera una guerra tan larga, en un momento los soldados se agotan, y ahí estamos hablando de los médicos, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto en saludarlos a ustedes. Creo que en esta introducción que hiciste, dijiste cosas muy importantes. Ante todo, que ya a este punto, después de lo prolongado de esta pandemia y ni que hablar de esta cuarentena, no hay un segmento que queda fuera de las consecuencias psíquicas de lo ocurrido. ¿Es nocivo para la salud mental esta pandemia y esta cuarentena? Obviamente. ¿Hay algún segmento que queda fuera de? Ya no. Ahora, dentro de esta incidencia marcaste un punto fundamental: el personal de salud, ¿no es así? Los médicos, enfermeros, todo el personal de la primera línea, como se llama, de atención médica y sanitaria al paciente aquejado de coronavirus. Por supuesto que los efectos son muy, muy importantes. Vos mencionaste la palabra agotamiento, eso se lo suele poner en la clasificación como estrés, que es uno de los... Yo te diría que hay cuatro digamos, síntomas, 4 síndromes que aparecen claramente en los médicos. Uno es la ansiedad, la angustia. Otro es la depresión, que muchas veces potencia cuadros anteriores o muchas veces se inicia. En tercer lugar, aparece trastornos de las rutinas cotidianas, insomnio, trastornos de la alimentación, y una determinada irritabilidad en las relaciones interpersonales. Y después tenemos también directamente el estrés, que es lo otro que vos mencionás, que es esta especie de que es la incapacidad de poder absorber y metabolizar la cantidad de estímulos que están ligados a la amenaza de muerte, a la demanda de que tiene que curar al paciente, es decir, la necesidad vocacional y naturalmente humana también de poder curar, nada menos que curar, el furor curandi, ¿no? Y esto provoca un altísimo voltaje de tensión, que es el distrés. En realidad no es el estrés, sino el distrés, que termina produciendo muchas veces cuadros más severos. Es decir, Claro. O algunos médicos se retiran, otros, si se han visto, han presentado cuadros depresivos más importantes, y también el famoso y tan conocido cuadro panicoso. Ahora, José... Es mucho la cantidad de horas que están ahí al frente, frente a una demanda y a un reclamo desesperado, con una cantidad de herramientas limitadas, sí, frente a un coronavirus inédito y por eso ¿no? muchos estímulos. José, ahora, todos estos síntomas o síndromes que describís suenan lógicos ante esta situación y sobre todo después de tantos meses. ¿Qué es lo que se puede hacer para, bueno, ir controlando y que eso no les gane a los médicos? Claro, muy bien lo que acabas de decir. Es decir, no nos tiene que sorprender, dirías vos, ¿no? Después de tanto tiempo, algo que en intensidad cuantitativa y en intensidad cualitativa supera la capacidad de elaborarlo, produce lo que conocemos como trauma. ¿Y en qué se derivan los traumas? En estas síntomas. ¿A qué debilitan y permiten el ingreso de qué? De estos síntomas que mencionábamos. ¿Qué hacer? Bueno,
sería, apelando a un término médico, dosificar la cantidad de tiempo que estos médicos están, Claro. que estos médicos y enfermeros. Ha habido trabajos en todo el personal de enfermería que ha mostrado también aspectos sumamente delicados. Y en un artículo que salió hace poco periodístico también, en enfermeras que comienzan su carrera como tales, bueno, se vieron de pronto en medio de esta selva, ¿no? Hay que dosificar la cantidad de tiempo, hay que tener talleres de elaboración, hay que permitirles hablar, poner en palabras, darles palabras, generar contención. Y también en el momento en que los síntomas aparecen, detectarlos. Hay que estar alerta a ellos y saber pedir ayuda, y nosotros, los médicos que estamos en la segunda o tercera línea, poder también estar alerta, detectarlos y decir, bueno, acá se interrumpe esto, y empieza también un tratamiento que tiene que ver con la contención, con el diálogo, que tiene que ver también con la interpretación, y muchas veces es necesario una medicación ansiolítica, una medicación antidepresiva. Totalmente. Me gustaría preguntarte, ya que estamos conversando, y generalizar un poco las áreas, no solamente ya la médica, sino todos. Volver a la normalidad también supone un desafío, porque también nos acostumbramos a esa justificación, si querés, de que el confinamiento tenía ciertas características, pero ahora la realidad impone ir volviendo a los trabajos, a la cotidianidad, y entonces entender, y esto es lo que te quiero preguntar, ¿cuáles son esos efectos con los que vamos a tener que convivir, entendiendo que son, comillas, normales? Te quiero poner un ejemplo, pero me parece que puede aplicar probablemente a los adultos también. Mi hijo volvió a la colonia. Entonces uno piensa, bueno, ya está, ya normalizó. Estuvo 9 meses sin tener prácticamente contacto con sus compañeritos. Y ahora es todos los días ver amiguitos nuevos, actividad. Y sin embargo lo siento ansioso. Entonces digo, bueno, pero si ya volvió a la normalidad, y en realidad entiendo que puede haber un residual, si querés, de ansiedad o lo que sea, pero me interesa preguntártelo y aplicarlo también a otras edades, a otras generaciones. Qué importante que es, porque el ingreso a lo que llamamos la nueva normalidad o la normalidad implica disolver varias cosas. Una, el miedo al afuera, aunque te parezca extraño, ese espacio, ya está hablando no solamente de los adultos, también adolescentes, es el espacio externo, el mundo, tiene una connotación consciente o inconsciente, pero seguramente de hostil. Es decir, el afuera es peligroso. Por lo tanto, ahora ya podés salir, de acuerdo, puedo saberlo, pero tengo que llegar a creerlo. Y esto lleva un tiempo de elaboración, como muy bien decís vos. Es decir, no es inmediato. Salir a la normalidad no es tirarse de cabeza a la pileta, es ir metiéndose de a poco y también ir poniendo palabras a esto. Un chico va a la colonia, mismo en la colonia pueden hablar alusivamente al tema. No, qué suerte, ya estamos todos acá, se terminó lo que tanto tiempo nos tuvo medio lejos y ahora podemos volver a encontrarnos. Puede incluso haber algún juego que, si vos querés, pueda simbólicamente aludir a ese encuentro, jugar con la idea de aquí estamos, ratificar estamos todos vivos, porque el miedo de los chicos, ¿cuál era? Y cuando salga estarán todos, los lazos sociales que aparecieron hackeados. Voy a encontrar de nuevo a mi docente. Por eso aparecía esa ansiedad en los chicos también, y aparecía muchas veces esa fobia a salir. Porque ¿con qué me voy a encontrar? ¿Quién va a estar? ¿Habrá pérdidas? Sepamos algo, por favor. Durante toda esta cuarentena y lo que ahora sigue, en cuarentena y post-cuarentena, hay que hacer, y se están haciendo duelos, se están haciendo trabajos de duelo, elaboración de las pérdidas de ideales, proyectos y seres amados que pueden ya no estar, y que hay que de algún modo admitir, aceptar, integrar, y bueno, y como esas heridas dolorosas, ir permitiéndole que vayan cicatrizando, ¿no es así? Claro, ahora es cierto, ¿no? Muchas veces el miedo está en el afuera, en lo que sucede afuera, y me imagino que en algunas personas eso ha llevado a un efecto tal vez de pánico, ¿no? De un miedo irracional y no querer salir para nada, y que, bueno, eso haya condicionado su vida. ¿Recibiste, José, más consultas en ese sentido? Así como están los temerarios que no creen y salen, Sí. por el otro lado también hay mucha gente angustiada. Claro que sí.
Es decir, hay muchas personas que no pudieron tener como herramienta que es tan positiva el miedo útil. Claro. Es decir, aquel que permite evaluar la situación que hay que enfrentar y disponer de la mejor herramienta. No dispusieron de ese miedo útil, que es un instrumento de valientes, de responsables, de sensatos. El miedo útil no tiene nada que ver con la cobardía. Y la irresponsabilidad y la temeridad no tienen que ver con la valentía. Es decir, un valiente es el que tiene miedo y lo enfrenta. Cuando esto no pudo hacerse de un modo adecuado, apareció el pánico. Vos lo mencionaste con todas las letras. El cuadro panicoso nos paraliza, distorsiona nuestras respuestas, nos da un sufrimiento enorme, tiene cualquier tipo de manifestación. Le decimos a la gente que tiene un cuadro panicoso: sé que tienen miedo a que esto no tenga límite, a que se mueran, a que se vuelvan locos, pero me pasa así, es la agitación respiratoria, no, es el corazón, no, me mareo, no, el vértigo, no, empiezo a caminar en el aire. La angustia tiene una imaginación. Hay gente que no sabe que está angustiada, José. Leonardo da Vinci parece fuera de talento. Claro. No hay ninguna posibilidad que con un cuadro panicoso ni te vas a morir ni te vas a volver loco. Es transitorio y pasa. Para que no vuelva en forma reiterativa hay que hacer un trabajo. Claro. No solamente muchas veces ayudándonos de ansiolíticos o inhibidores de la recaptación de la serotonina, sino también de fortalecimiento del cuadro, de la personalidad, del yo, lo que llamamos. Claro. ¿Hay personas que puedan estar viviendo o transitando una situación de angustia y no saberlo? O sea, tener esos síntomas, por ejemplo, que acabas de mencionar y que no sepan que eso se debe a una angustia. Importante. El cuadro panicoso pleno, te diría, no, es muy evidente. Claro. Pero sí hay niveles, lo podríamos llamar así si querés, como que un nivel de angustia basal más elevado que lo común. Porque todos tenemos un cierto cuadro de tensión emocional, de una cierta angustia manejable. Pero en determinadas situaciones como esta de pandemia y en determinadas personas más que otras, eso está un poquito más elevado, como que el nivel de la marea subió más de lo habitual y que lograron, a través de una serie de mecanismos y también de intentar en parte negarlo, en parte minimizarlo, bueno, adaptarse a esa tensión en aumento. Pero ¿en qué se refleja igual? Irritabilidad, trastornos en el dormir, pesadillas, la alimentación generalmente tiene variables, es decir, no tiene normal, ¿no? Es decir, tiene consecuencias como cuadros de atracones o incluso falta de apetito, ¿no? Vemos potenciación de todas esas manifestaciones que no aparecen vividas como el cuadro panicoso pleno, pero sí como una cotidianeidad que no está dentro del camino habitual, ¿no? Se me ocurre preguntarte una situación que se debe estar dando. Atravesamos todo esto, pienso en una familia, ¿no? Una familia tipo, no sé, todos juntos. Y ahora nos vamos de vacaciones. Y a la vacación le pones tanta carga de ahora nos relajamos, ahora la pasamos bien. Y por ahí te llevas pésimo, porque todo eso, de alguna manera, va decantando. Seguro que no van a ser las vacaciones, más allá de los lugares, de los protocolos y todo. Pero digo, a nivel emocional, ¿no? Quitémosle un poquito de presión al ser feliz solamente 15 días después de este año. Claro, no tengamos expectativas mágicas, claro. Estás diciendo vos. Tengamos criterio y principio de realidad que ayuda tanto a pasarla mejor. Claro. Y seamos conscientes que como no somos ni omnipotentes ni invulnerables, todos hemos sufrido un impacto importante, estamos sensibles y cuidemos mucho también al otro, que el otro nos va a cuidar a nosotros. ¿Por qué? Porque el umbral es bajo. Y esto que vos acabas de decir es fundamental. Vayamos sabiendo que tenemos que ayudarnos, vayamos también a cuidarnos y no tengamos como exigencias o pretensiones con nosotros mismos o con los demás que escapen tanto a lo posible, a lo verdadero, a lo sensato y a lo real, que terminemos frustrándonos, enojándonos y deprimiéndonos. José, un gusto como siempre, hablar con vos. Lo mismo para mí, gracias. Un beso. Un beso.